¿no? Básicamente les decía que era, o les comentaba que era una cadena de suministro, pero me enfoqué en tres conceptos que los hice progresivos, ¿no? En primer concepto, yo decía que una cadena de suministro se compone de todas las partes involucradas, directas o indirectamente, para satisfacer la petición de un cliente. Y entonces hablaba de que, según Chopra y May, incluía no solamente los fabricantes y proveedores, sino también el transporte, los almacenistas, vendedores al menudeo e incluso los mismos clientes, ¿no? Y generaba una cadena de suministro similar a esta, en la cual tengo materia prima e insumo que entra en un proceso de producción o a través de proveedores. Se genera un transporte logístico, un centro de distribución o almacén, un transporte logístico, un punto de venta y un cliente final. Una forma corta de cadena. Pero si ampliaba el concepto, como Christopher lo amplía, decíamos que la cadena de suministro tiene todas las actividades asociadas con el flujo y la transformación de bienes, desde las materias primas hasta el usuario final, así como la información que guía este flujo de materiales a lo largo de la etapa. Entonces, aparecían otros conceptos que llamamos información y flujo de materiales. La información entonces fluye del proveedor, fabricante, distribuidor, minorista al cliente y viceversa, del cliente al minorista, al distribuidor, fabricante y proveedor, pero también el flujo de materiales. Entonces, cuando hablamos de información, por ejemplo, ¿qué tipo de información fluye del proveedor al cliente? ¿Quién me dice? Eso está en el material que les he entregado, que han leído, supuestamente. Nadie. Del proveedor al cliente, ¿qué información fluye? ¿Me escuchan? Las necesidades y la retroalimentación del... Uno puede ser que en una cadena colaborativa como la que estaban aplicando en el juego de la cerveza, necesidades fluyen, ¿sí? ¿Y las necesidades cómo las vemos? A través de pedidos. pedidos, Ok, eso es un tipo de información. ¿Qué otro tipo de información fluye allí? requerimientos. Bueno, no sé si eso, pedidos es más a número, requerimiento es más a cualidades de lo que se necesita, Sí, me refiero. no necesariamente son coincidentes, es válido. ¿Qué otra cosa? Despierten, despierten, es de noche, pero vamos a activarlo. De analizar mi entorno. Información que podemos compartir es cuál es mi expectativa de lo que es la situación económica y compartirlo con el otro, y eso lo hacemos, porque eso nos da idea entonces de cuál es la situación país, eso es otra. Pero información también no es una factura, una nota de entrega, Creería que sí. ¿sí? Sí, Claro. ¿Y por qué no lo dijeron? Flujo de materiales. Si me voy del proveedor al cliente, está claro que el flujo de materiales involucra el despacho tanto de insumos hasta un producto terminado a mi cliente final. Ahora, al revés, del cliente al proveedor, ¿qué funciona? ¿Cómo puede funcionar? ¿O qué involucraría? El pedido, El pedido va de proveedor hacia el cliente. Y en sentido contrario, la compra. la compra va del proveedor al La cliente. compra. Insisto, la compra va del proveedor al cliente. La satisfacción. La, La satisfacción. el recibo será. estamos No sé. hablando de flujo de materiales. Ah, Materiales. ya, listo, listo. El producto, Ajá, ya voy. Vuelvo otra vez. Del proveedor al fabricante, el fabricante al distribuidor, del minorista al cliente, cada uno de ellos tiene un flujo de materiales que lo que hace es llevar desde una materia prima que pasa por un proceso de transformación y llega al cliente como un producto terminado. ¿De acuerdo? Ajá. Pero en sentido contrario, ¿qué movimiento de materiales hay? eh, los, El dinero, los, no sé. Materiales, el dinero es un recurso, ya lo vamos a hablar. Ah, ok. Ustedes como cliente le van a los, devolver a lo que está mal, los defectuosos. lo defectuoso, los productos que no satisfacen su necesidad, lo que puede estar dañado o que no cubrió mi expectativa. Son Eso devoluciones. tiene un nombre, pero no me acuerdo el nombre ahorita. Devoluciones, Las Eso, devoluciones. devoluciones. exacto. Les di la pista sin querer cuando dije que cuando se devuelve algo. Devoluciones. Se me fue la lengua cuando lo dije.
Le hubiera puesto un quiz y entonces hubiera sido bien divertido. Eh, ¿Verdad que sí? La cadena de suministro se concibe como un conjunto de instalaciones conectadas, directa o indirectamente, por el flujo de productos, servicios, información y financiamiento desde el proveedor inicial hasta el cliente final. Los mismos autores de Chopra y May, que nos daban un concepto bien corto, previamente nos decían que la cadena de suministro tenía no solamente materiales, sino también algo llamado servicios, algo llamado información y algo llamado financiamiento. Entonces, estos tres elementos, fondos, productos e información, forman parte constante de nuestra cadena de suministro. ¿Y los fondos qué son? Todos aquellos recursos económicos que se manejan a través de pagos de facturas o generación de notas de crédito o inclusive créditos en un momento que se solicitan para el sostenimiento de la información. Por ejemplo, el compañero Francisco, en un momento determinado, si quisiera comprar un lote de tela grande y no tiene los recursos, acudiría en una fuente primaria, debería haber acudido a un banco. Los bancos no están dando crédito en este momento. Pero digamos que banco papá, banco mamá o banco hermano, qué sé yo, o banco amigo, me presta los fondos. Esos fondos entonces entran dentro de la cadena de suministro y permiten entonces el movimiento tanto de información como de productos dentro de esa cadena. ¿Está claro? ¿Está allí? Sí, bro. Ok. Entonces, eh, la cadena de suministro tiene una serie de eslabones, por eso se llama cadena, que son todos esos actores que participan. Esa cadena que hemos visto ahorita en unas gráficas que va desde mi cliente, consumidor, hasta un proveedor y viceversa, y que ya dijimos que mueve materiales, información, recursos, servicios, productos, en uno y otro sentido eh, puede ser tan corta como la que se muestra allí o extremadamente larga. Va a variar de qué? De muchas cosas. Una de las cosas que se toma en cuenta cuando se habla de una cadena de suministro es que partimos al revés de la satisfacción del cliente. ¿Qué quiere el cliente? ¿Qué le genera valor al cliente? Y eso lo hacemos de la mejor manera posible, generando ventajas competitivas y a través del uso de la productividad de la empresa para generar ese producto de valor y que satisfaga a nuestro cliente. ¿Verdad que no todos los productos yo puedo hacer lo que me da la gana en términos entrecomillados y comprar cosas sin una estrategia de tal forma que genere un producto extremadamente caro que después mi proveedor no me lo, mi consumidor no me lo va a adquirir? ¿Por qué? Porque lo veo muy caro y simplemente yo no le puse atención a los costos. Eh, no todo el mundo cuando sale a comprar un carro sale a comprar un Mercedes-Benz, por ejemplo. Entonces, se generan necesidades y diferentes niveles de necesidades, que lo que buscamos entonces las empresas es generarle valor a ese cliente. Entonces, salen gamas de elementos o carros muy pequeños, extremadamente baratos, a carros muy costosos, dependiendo del target o de la disponibilidad o la necesidad que yo necesito satisfacer en un momento determinado. Pero indistintamente, esa satisfacción de necesidad se ve afectada por unos flujos dentro de la cadena, productos, servicios, información, recursos financieros, la demanda y los pronósticos o la estimación de lo que es mi sistema de cadena de suministro. Eso a su vez se ve afectado a nivel de organización por todo lo que son las áreas internas de la empresa, pero también por el medio ambiente global que rodea a la empresa, el entorno económico, el entorno político, la situación país, el enclave mundial donde nos encontremos. En la parte interna, marketing, venta, investigación y desarrollo, la parte de pronóstico, de producción, compras, logística, los sistemas de información, finanzas o el servicio al cliente. Dependiendo de cómo es la empresa, si es una empresa pequeña o una empresa grande, esa misma estructura será más pequeña y más grande. En algunos casos, marketing y ventas es el mismo departamento. Investigación y desarrollo no existe, sino en la cabeza del dueño, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de la empresa, nuestro medio ambiente nos va a afectar el proceso interno y nosotros a su vez vamos a afectar los productos, los servicios, la información, el recurso financiero, la demanda, y eso nos va a generar productos que busquen satisfacer la necesidad de nuestros clientes. Entonces, ¿dónde aplicamos todo esto? Bueno, los seis primeros sectores en los cuales normalmente se aplica es manufactura, alimentación y bebidas, farmacéuticos, tecnología, retail y energía.
En la manufactura tenemos automotriz, electrónica o los textiles. En la alimentación y bebida aparece la agricultura, los alimentos procesados como insumos o las bebidas. Farmacéuticos, medicamentos o dispositivos médicos. En la parte de tecnología, tanto software como hardware. En retail, comercio electrónico, tiendas físicas. En la parte de energía, petróleo y gas o energías renovables. Depende de lo que estemos estudiando. Ahora, ¿son todos estos los únicos sectores? No. Existe una infinidad de sectores en los cuales podemos encontrar una cadena de suministro. De hecho, si ustedes se sientan un momento y analizan dónde estén parados en este momento, una cadena de suministro les está afectando de alguna forma u otra, o les afectó en un momento anterior al tiempo presente. ¿Por qué? Porque todos estamos rodeados de empresas que satisfacen necesidades y alguna necesidad tuve que haber tomado en un momento determinado. Ahora, dentro de este esquema, esta presentación yo la dirigí básicamente a lo que era el sector farmacéutico, porque tenía que aterrizarlo de una forma más práctica y la dirigí al segmento que uno de los estudiantes me había solicitado desarrollar. Entonces, en el sector farmacéutico tenemos insumos que entran a un almacén. Ese almacén pasa por un transporte logístico, llega a un centro productivo. De ese centro productivo pasa a un centro de distribución. El centro de distribución nuevamente se aplica un transporte logístico y pasa a una droguería. De la droguería, a través de un proceso de transporte logístico, pasa a una farmacia y de la farmacia pasa a nuestro cliente o consumidor final. Para aterrizar esto un poquito y ustedes lo vean mejor, ¿qué droguería conocen ustedes? Una. Arma todo. Farmatodo. Nena, Carlos, nena, Carlos, nena, cubeca. ajá, perfecto. Locatel. Ajá, muy bien. Persona que dijo Carlos, Carlos es un laboratorio, es un centro de producción, ¿ok? Pero sí, Droguería La Nena, Coveca, eh, Farmatodo, son tres de las grandes cadenas. Hay una que se llama como Centroven, centro algo. Hay una tonelada en pequeñas masas, pero el mercado venezolano, casi un 80%, está dominado por Farmatodo, por Droguería Nene y Droguería Coveca. ¿Ok? Entran otros actores en menor proporción y algunos casi en una proporción minúscula. Pero estos tres actores tienen algo que nos puede interesar a nosotros, que es que tienen centros de distribución automatizados, robótica. Droguería La Nena lo tiene en Barquisimeto, un centro de distribución gigantesco, fue la primera que lo instaló. Coveca lo tiene en Maracaibo, lo tiene en Guarenas y lo tiene en Maracay, al lado de la planta donde estoy yo. Eh, ¿Cuál les dije? Farmatodo lo tiene en Charallave. ¿Ok? Son centros de distribución en, que buscan ser automatizados, pero no lo son al 100% como se pueden ver en algunos centros a nivel mundial. Pero sí tienen tecnología eh, que aplica algo de robótica y tiene eh, elementos que permiten hacer picking en forma automática. Profe, el de Farmatodo es una locura. Yo he visto videos y fotos y es enorme. No es que es una locura, es un centro diseñado para eso, ¿no? Si fuera una locura, fuera caos. Y no es caos, ¿ok? Pero sí, efectivamente son centros de distribución muy grandes. Farmatodo lo vi desde nacer hasta, tengo rato que no voy para allá, pero lo vi desde su nacimiento. Ahora, en este ciclo, se me va a cortar la transmisión en cualquier momento, repito, entramos con la misma clave. De insumos hacia el cliente final se maneja información, dinero y materiales, pero también lo hacemos al revés. Materiales, dinero e información viajan desde el cliente final hacia nuestro centro de insumos. El otro concepto que me pidieron que tocara en esta presentación era que era un outsourcing o tercerización. El outsourcing no es más que la contratación de un tercero para que realice una actividad o proceso que antes era realizado internamente por la empresa. Si lo veo en una cadena de suministro, implica transferir la responsabilidad de una o más funciones logísticas a un proveedor externo especializado. ¿De dónde se transfieren las responsabilidades? De la empresa en que esté en un momento determinado. Ese concepto eh, se aplica básicamente en forma resumida, por cuatro grandes razones. Uno, reducir costos. Dos, enfocarme en el proceso mío que me interesa.
Me explico. Si Farmatodo decidiese que su negocio es la venta de medicamentos y no la distribución de medicamentos, ellos muy bien pudieran contratar a un tercero que les manejara el almacén o que les preste el servicio de almacenaje y distribución, porque a ellos no les interesa meterse en eso. Pero en la estrategia de Farmatodo está la distribución, entonces es parte de mi negocio. Pero de repente no me interesa especializarme en limpieza y contrato un outsourcing en limpieza. No me interesa tener una guardias personales de protección física. Contrato una compañía de seguridad. Eh, el proceso de compra no me interesa. Farmatodo no lo va a decir porque eso es parte de su negocio, de su corazón, las negociaciones. En fin, la empresa se puede determinar que para reducir costos, me enfoco en mi negocio y dejo actividades satélites fuera o contratadas, sistemas informáticos, por ejemplo. Acceso a tecnología y experticia, tal vez con el outsourcing, si pongo el caso del ejemplo de tecnología, yo contratando un tercero que me maneje mis bases de datos, no tengo que invertir en computadores, en servidores, no tengo que estar pendiente de si hay un respaldo o no hay un respaldo, sino que eso se encarga un tercero y yo pago por el servicio. Y entonces me dedico a otras actividades, no necesito estar pendiente de que si se va la luz, no se va la luz, si funciona el UPS, etcétera, etcétera. O por flexibilidad porque la demanda cambia en tal forma que me interesa tener una empresa flexible que me apoye en ciertas operaciones. En los tipos de outsourcing que se presentan en la cadena de suministro, aquí hay tres, por ejemplo, logística, yo pudiera tener tercerizado el transporte, el almacenamiento, la gestión de inventario, la producción o parte de la producción, los servicios, atención al cliente, gestión de pedidos. Por ejemplo, una industria automotriz en la parte de producción, este, ellos producen, sí, pero ellos tercerizan la fabricación de baterías o tercerizan la fabricación de los cauchos, por ejemplo. No todo lo que implica el vehículo lo produzco yo. Hay cosas que puedo dedicar a otras empresas y hago negociaciones y me suministran los elementos que requiero. Ahora, ¿qué ventaja tiene tercerizar? Me reduce los costos, me genera mayor flexibilidad, me permite un mayor acceso a tecnología y experticia, mejora de la calidad, me permite el enfoque en el core business, en mi negocio, en el corazón de mi negocio. Las desventajas, puedo perder control. ¿Por qué? Porque mi negocio lo está manejando otro. Depende de un tercero. Si tercero entra en huelga, entro en huelga yo inmediatamente. Por un riesgo de seguridad que se puedan presentar por filtración de información en el tercero. O dificultad en un momento determinado que eh, no supe engranar lo que era el outsourcing con mi operación y empezamos a tener problemas. Créame que esto ocurre. Yo he visto empresas que a los 3 meses de un proceso de outsourcing han vuelto atrás porque simplemente no pudieron manejarlo por una mala planificación. Ok, continuando entonces, hablamos entonces que una de las desventajas, la pérdida de control, ocurre porque eh, de alguna forma no sabemos manejar el proceso de outsourcing y el tercero se va apoderando de una operación y va teniendo más poder, por llamarlo de alguna forma, en un momento determinado y afecta mi operación. Si yo no lo sé controlar, si no establecí los límites, si no puse cómo debería ser esa relación, en un momento determinado se puede convertir en una desventaja, ¿no? Una de las cosas que se me olvidó comentarles al principio, que yo recuerde, el primer outsourcing que yo tuve noticias que hubo aquí en Venezuela, y hasta el momento creo que fue el primero, y seguro fue el primero en el sector farmacéutico, pero creo que inclusive fue el primero en Venezuela. Ocurrió más o menos, no recuerdo exactamente el año, pero creo que era el 93, sí, puede ser el año 93 o 94. 1993-94. Este servidor que está aquí trabajó en el primer outsourcing que se hizo y era Laboratorio Pharma con una empresa de Johnson Johnson que se llama Janssen Farmacéutica. Janssen Farmacéutica es un laboratorio a nivel mundial. Johnson Johnson, ustedes saben que es una empresa mundial o de clase mundial. Y en ese momento tuvimos como una sinergia entre el laboratorio de Pharma
que tenía unos espacios de almacén sobrantes, por llamarlo de alguna forma, y tenía toda una estructura montada de distribución bastante robusta. Y acordamos con Janssen Farmacéutica que nosotros le almacenaríamos sus productos y le haríamos la distribución de sus productos, porque básicamente eran los mismos clientes. Nosotros, dos laboratorios que llegábamos a los mismos clientes. En ese caso, llegamos a un primer acuerdo y por un espacio de 2, 3 años, creo que duró el convenio, nosotros le hicimos en el proceso de almacenaje y distribución a ellos. Eh, ¿Qué ventaja reportó en ese momento para nuestra empresa? Janssen Farmacéutica pagaba el costo de la factura de transporte, pagaba el costo del almacenamiento y todavía en cálculo del costo del momento, lo que básicamente aportaban, además del pago de sus costos, era que nos pagaba la nómina a nosotros de 60 obreros que teníamos nosotros en el almacén en su momento. Entonces, para nosotros era beneficioso porque la nómina prácticamente la pagaba el tercero y sus gastos los pagaba el tercero. Entonces, la relación para nosotros era ganar, ganar por todos lados. Para Janssen era que otro laboratorio con una fuerza importante de penetración en el mercado llevaba sus productos en muchísimo menor tiempo de lo que ellos estaban reflejando. Ellos cuando trabajaban con Johnson y Johnson se separaron de Johnson justamente en esta parte farmacéutica porque Johnson y Johnson tardaba 2 semanas en entregar sus productos, yo los entregaba prácticamente al día siguiente. Entonces, la diferencia entre una repetición de pedido nuevamente era muy grande y obviamente les interesó. Em, Ahora, estos, eh, las cadenas de suministro como tal, se ven afectadas por múltiples factores, ¿no? Y la compañera que me hizo la pregunta anterior después me la repite después, por favor. Eh, yo los englobé en seis elementos acá que tenemos. Hablo de políticas cambiarias, de importaciones, de contratos colectivos, de políticas impositivas, de tecnología y mano de obra especializada. Recuerden que estoy hablando del sector farmacéutico en particular, pero estos elementos los pueden extraer a otras cadenas de suministro, se explica. El primero, el farmacéutico, el dólar, en la dependencia de Estados Unidos de la moneda americana, es notoria, todos lo vivimos día a día. El euro, que con toda esta distorsión de mercado empezaron a surgir nuevamente empresas, en mi concepto, abusando, diciendo que la facturación ahora era en euros, no era en dólares. ¿Por qué? Porque el euro tiene un 1,1 de diferencia con respecto al dólar y entonces me convenía más facturar en conversión a euros que en dólar. Eh, Me faltó aquí una moneda que la recordé esta mañana oyendo por radio, que es el peso colombiano. En la frontera se negocia mucho con el peso colombiano o con el dólar, eh, indiferentemente, más que con el bolívar. Y hay una moneda que ha sido muy sonada y hasta voy a decir mentada en las últimas semanas, que es el BRIC. Eh, es la moneda que, como alternativa al dólar, están tratando de implementar Rusia, China, Brasil, Sudáfrica, India, me faltó señalar allí, y otras naciones de apoyo. Y que Venezuela hizo un intento fallido por entrar allí. El intento fallido es notorio. Miren el tamaño del mercado de Rusia, miren el tamaño del mercado de China, Brasil, Sudáfrica, India. Y venía Venezuela con una economía contraída, con una economía que 10 millones de personas se han ido, etcétera, etcétera, a intentar entrar en ese mercado de grandes ligas. Eso generaría unos desequilibrios muy importantes dentro de la misma entrada de la moneda en que no está comenzando y necesita estabilidad. Pero eso es un poco el juego de la salida de Venezuela. Pero créeme, si continuamos con este sistema económico que estamos manteniendo en el tiempo, en cualquier momento vamos a entrar. Las importaciones se ven afectadas por muchos elementos. Por ejemplo, ya sabemos, una acotación primero, de que nuestra economía básicamente es un puerto de importaciones. Poco lo que se produce, mucho lo que se importa. Y eso se ve afectado por sanciones de Estados Unidos. Créame, yo continuamente tengo problemas
porque proveedores tienen miedo en Estados Unidos, inclusive Europa, a despachar hacia Venezuela por el tema de las sanciones, a firmar un contrato por el tema de las sanciones. Eh, Hay mucho temor y desconocimiento en un momento determinado de dónde aplican o no aplican las sanciones. Es usual la pregunta cuando se tiene contacto con una empresa, ¿ustedes le venden al gobierno? Si la respuesta es sí, puerta cerrada. Si la respuesta es no, sigamos analizando a ver si hago negociaciones o no negociaciones contigo. No está fácil, continuamente tengo problemas, inclusive proveedores de toda la vida que, vista la situación de las sanciones, han dado un paso atrás y han complicado las negociaciones. Las restricciones de comercio con otros países, productos sin registro sanitario, ustedes lo saben, entraron productos de China, India, Turquía, Irán, Rusia, qué sé yo, cualquier país de estos que llegamos a un acuerdo que muchas veces no sabemos ni siquiera dónde quedan en el mapa. Y que afectaron el registro sanitario, es el garante de que el gobierno, a través del Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Higiene, establecen que el producto se estudió en forma adecuada, con ciertos parámetros farmacéuticos, y que el producto satisface la necesidad para el cual creado. Si es un jarabe para la tos, sirve para la tos. Si es una tableta que sirve para la atención, sirve para la atención. Y ellos son encargados de verificar esos estudios que se realizan. Ahora, cuando entra producto sin ningún tipo de registro sanitario a libre albedrío, porque el presidente dijo, traigan, eso generó una cantidad de elementos que público notorio, escondido en cierta forma. eh, Hay pacientes que se vieron afectados y murieron, porque el medicamento que estaban tomando no les controló la tensión, no les evitó un paro cardíaco o no les evitó un ACV, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando de un segmento muy delicado. Eh, el otro elemento que está afectando las importaciones ahorita son las restricciones de vuelo directo. Estamos peleados con medio mundo y cada vez que nos peleamos con un país nos suspenden las relaciones y los vuelos. Y eso ha afectado también el tema de los barcos y aviones hacia Venezuela. Eh, Hace algunos años atrás, Venezuela era una economía tan pujante que aquí llegaban uno, dos y tres barcos diarios tocando el puerto de La Guaira. Ahorita, en la situación actual, un barco por semana sí se para, porque muchas veces los barcos prefieren ir pasar de Cartagena a Trinidad y se saltan Venezuela una semana porque no les gusta Venezuela, porque tienen problemas, porque les da miedo, etcétera, etcétera. Una situación bien compleja la que tenemos allí. En el sector farmacéutico existe contrato colectivo, esto no necesariamente aplica a otros sectores, pero el contrato colectivo de la industria farmacéutica es el contrato más importante que hay en Venezuela ahorita, es el contrato colectivo más costoso. Establece un salario mínimo de un obrero, o sí, de un obrero en $500 en adelante, y eso hace entonces que se eleve el costo de los medicamentos en cierta forma. Y dentro de las cosas que refleja aquí es que el contrato colectivo se vuelve como una mordaza también para las empresas. El contrato establece que para usted contratar un nuevo puesto tiene que ser recomendado por el sindicato. Y si usted rechaza el candidato, tiene que tener plenas pruebas de por qué lo rechaza, porque el sindicato puede ir en contra de usted. Entonces, se llegan a acuerdos, se manejan ciertos cargos, sí. Obviamente, si el cargo es de confianza, el sindicato no puede ingresar. Pero toda la plantilla de operarios es ingresada por el sindicato. Si el sindicato tiene una tendencia política, puede politizar la empresa, por ejemplo. Entonces, se genera altísimo riesgo en lo que es el segmento por el contrato colectivo. Esto que está aquí va a ser una sorpresa para ustedes. Tal vez para el amigo Francisco algo hace y probablemente no hace todo. Estos que están aquí son todas las cargas tributarias que tiene una empresa normalita, común, vulgar y silvestre. Una empresa paga la ley de impuesto a las grandes transacciones financieras de 2 a 3%, la ley orgánica de ciencia y tecnología de 0,5 a 2%, el seguro social de 9 al 11, la ley orgánica de droga del 1 al 2, la ley de impuesto sobre la renta 34%, la ley de impuesto a los grandes patrimonios 0,25 del patrimonio, INSES
2%, IVA 16%, Ley Orgánica del Deporte 1%, Ley de Pensiones 9%, Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat 2%, Régimen Prestacional de Empleo 2%. Y a eso le sumamos los impuestos municipales del INSAE, los inmuebles urbanos, publicidad y propaganda y vehículos. Estos conceptos no aplican todos sobre los mismos factores de renta, pero si yo los unifico, se habla de que mínimo es un 37% de carga impositiva. O sea que cada vez que compra un medicamento, ya tiene un 37% de carga fiscal que está percibiendo el gobierno. Entonces ese cuento del gobierno de que los laboratorios abusan, el gobierno es el primer abusador. Le está cargando 37% del costo de los medicamentos en un momento determinado. Hay otros sectores, por ejemplo, si vendiéramos cigarrillos, la ley aplicaría además de todo lo anterior la ley de cigarrillo y manufactura de tabaco, o si soy de entorno social, aporte de empresas de producción social del 1 al 5%, la ley de alcohol y otras especies en caso de bebidas alcohólicas, o la ley de telecomunicaciones para el sector de telecomunicaciones, valga la redundancia. Otro factor que afecta, las tecnologías. Me faltó una aquí bien importante que me di cuenta esta mañana que no lo puse, la inteligencia artificial, la nanotecnología, las maquinarias y equipos, las investigaciones en genética, los incrementos de niveles exigidos de calidad, etcétera. Son elementos que están interviniendo de forma muy fuerte y que generan costos adicionales dentro de la empresa para mantenerme al día. La mano de obra especializada muy golpeada en este momento. Lo comenté anteriormente, la migración de casi 10 millones de personas que se habla ya de que hay fuera del país, la disminución de aspectos formativos, educadores, la caída de nivel educativo, la menor oferta de carreras especializadas, el menor presupuesto para investigación y desarrollo, todos son factores que afectan la disponibilidad de mano de obra especializada. Y se nota tanto que cuando usted va a hacer una contratación, hay un hueco muy profundo. Hay gente muy joven o gente muy mayor. Hay un hueco en el medio gigantesco, un cráter gigantesco. Y ese cráter gigantesco era personas que ya tienen cierta experiencia laboral, son jóvenes todavía y son graduados. Ese cemento es muy escaso. Los hay muy jóvenes sin experiencia para formar, pero resulta ser que esa formación también es, eh, vamos a decir, de baja calidad. Entonces me afecta porque tengo que entrenar y formar en más tiempo. O si es una persona mayor, siempre ocurren los riesgos de tener personas mayores dentro de la empresa. Y aunque a nivel mundial ya es una tendencia que está cambiando, se está valorando mucho la experiencia de las personas mayores y como se ha prolongado lo que es la edad media de las personas también, se están abriendo más oportunidades de trabajo para segmentos de personas mayores. Otros factores que afectan el alto costo de la promoción y venta. El sector farmacéutico es uno de los sectores que más invierte en promoción para dar a conocer sus productos. La disminución de puntos tradicionales de venta en la farmacia. ¿Por qué? Por la aparición de las grandes cadenas, estilo Farmatodo, que van matando las farmacias pequeñas o tradicionales. Y aunque todo no lo crea, aunque usted no lo crea, mejor dicho, el precio promedio de medicamento más bajo de Latinoamérica lo tenemos acá en Venezuela, con todo esto que vimos anteriormente. Y alguien me preguntaba cómo es posible, o sea, no es coherente. Yo le decía muy sencillo. Estamos hablando de empresas que fabricamos acá, ¿cierto? Entonces, aquí podemos fabricar un acetaminofén que le podemos dar varios usos, le damos para la gripe, le damos para la fiebre, etcétera, etcétera. El acetaminofén es un producto muy barato. Entonces, eso permite que mi producto precio promedio sea bajo, pero en Venezuela no están viendo grandes productos de alta tecnología. Eh, Les comento, yo estaba pagando un medicamento de mi papá para un cáncer y costaba $800, 30 tabletas. ¿Ok? Eso no se produce en Venezuela. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Nuestra pirámide económica hace que hay un pequeño, muy pequeño segmento pero casi ínfimo, que puede pagar un medicamento $800 mensuales. Uno. Pero hay un target un poco más elevado que puede pagar un medicamento de $60, $50. Pero hay una gran masa que sí puede pagar un acetaminofén en 10 bolívares. ¿De acuerdo? Fíjense que hablé de 2 bolívares a dólares, cambia.
Entonces, lo que se produce en Venezuela son productos más de corte genérico, por llamarlo de alguna forma, aunque pueden ser productos de marca. Lo que quiero decir es que de bajo costo. Y eso hace que nuestro precio de medicamentos sea más bajo en toda Latinoamérica, pero es porque, repito, no producimos medicamentos de alto costo. Ahora, todos estos factores afectan una cadena de suministro, afectarán a nuestros proveedores de insumos, al almacén, al transporte logístico, a la producción, al centro de distribución, etcétera, etcétera. Afectan finalmente a toda la cadena, en un grado mayor o un grado menor, pero la afectan. Son factores que generan ineficiencia, son factores que generan ineficiencia tanto en procesos como en costos, y eso afecta a nuestra cadena de suministro. Ahora, dentro de todos estos contextos puede ser exitosa una cadena. Pues yo le decía a los estudiantes, bueno, si no fuese así, no existirían las empresas en Venezuela. Pero yo me permití colocar acá tres elementos que no son exclusivos, pero considero relevantes, que hacen una diferencia. Y es una diferencia muy importante en la cual nosotros, por lo menos en Laboratorio Pharma, hemos logrado que este año, por reducciones de costo y aplicaciones de algunas de estas cosas, logramos quitarle la producción a Colombia. En Colombia producíamos ciertos productos porque era más económico. Ahorita nosotros estamos siendo más económicos con todo este ambiente que le acabo de describir. Em, Tres elementos. Uno, diseñar cadenas de suministro ágil. Se refieren a cadenas de suministro diseñadas para responder rápidamente a cambios en la demanda y en el mercado. Implica flexibilidad, rapidez y colaboración entre todos los actores de la cadena. Permite a las empresas adaptarse a entornos dinámicos, reducir inventario y mejorar la satisfacción del cliente. Esto en forma general implica muchas cosas, muchas cosas. Mejorar eficiencia, reducir costos, ser más eficiente. Y suena fácil y lo puedo decir en tres palabras, pero es extremadamente complejo en su aplicación. Nosotros lo hemos logrado. Flujo de valor es la secuencia de actividades que agregan valor a un producto o servicio desde la perspectiva del cliente. Identifica y elimina las actividades que no generan valor añadido. Ayuda a optimizar los procesos, reducir costos y mejorar la eficiencia de la cadena de suministro. Nosotros hemos generado valor. Nosotros somos el único laboratorio en Venezuela que está certificado por el INVIMA. El INVIMA es como decir la FDA americana. El INVIMA para Latinoamérica es la FDA americana. Y el INVIMA, cuando tuvimos la certificación el año pasado, trabajamos 4 años continuos y créanme que fueron 4 años duros para lograr esa certificación. Cuando lo tuvimos en octubre del año pasado, la sorpresa fue que fuimos la única empresa en Latinoamérica que fue aprobada la primera. ¿Qué quiero decir esto? Que las empresas eran aprobadas en VIMA, sí, pero después de una segunda y una tercera visita de inspección. Nosotros a la primera pasamos la inspección. La pasamos tanto en la planta de fabricación en Maracay como en los laboratorios que tenemos en los ROICE de investigación. Esto fue duro, fue muy duro. Tuve el honor de participar en parte de ese diseño, de esa estrategia, de esa aplicación y esas auditorías. Gracias a Dios en mi área tuve cero observaciones. Eh, pero la sorpresa fue esa, la única empresa en Latinoamérica que lo pasó a la primera. ¿Eso que añade? Calidad de nuestros productos fabriles. O sea, prefiero un Teregría a otros productos. Logística verde. Integra la protección del medio ambiente en actividades logísticas, busca minimizar el impacto ambiental de la cadena de suministro a través de prácticas sostenibles, responde a las preocupaciones ambientales de los consumidores y regulaciones gubernamentales, además de generar una ventaja competitiva. Y ustedes dirán, logística verde, ¿qué tiene que ser eso? Nosotros estamos en un proceso de expansión corporativa en este momento muy importante. Hemos logrado contratos a nivel de mercado extremadamente importantes. Nosotros acá en Venezuela tenemos la distribución de Procter Gamble y de Glaxo, que es uno de los primeros laboratorios en el mundo para el sector, Procter Gamble para el sector farmacéutico. Y eso no crean que Procter Gamble le va a dar su negocio a cualquiera, mucho menos Glaxo, siendo un laboratorio de la calidad mundial que creo que está entre los tres primeros a nivel mundial. Eso implica trabajo, transparencia y la detección de un grupo que viene con un potencial de crecimiento muy grande, ¿no? Y que tiene operaciones establecidas en varios países de Latinoamérica. Y el tema de logística verde incluye, porque a nivel mundial, tal vez nosotros no lo veamos tanto, nosotros ya lo estamos viendo acá en Venezuela, en nuestra empresa, es que estos contratos que se establecen con estas grandes empresas obligan que
los proveedores y nosotros como manejadores de esos inventarios tenemos que tener políticas verdes, tenemos que minimizar impactos sobre el ambiente. Más o menos en el mes de marzo, creo que llegó el cuestionario inicial para empezar a trabajar toda esta política. Miren, era un libraco, pero gigantesco. Eso hubo que distribuirlo a toda la empresa para que trabajáramos de poquito, de pedacito, todo ese libraco. Y nos dieron nada más, yo tenía como 6, 7 puntos que ver dentro de ese libraco, 6, 7 puntos que tienen una amplitud bastante grande. Y nos dieron casi 4 o 5 meses para levantar la información, imagínense. Normalmente cuando se pide una información, si no se tienen 24 horas, acaso será 48 horas, pero aquí nos dieron 4 meses para levantar la información porque eran cosas jaladas de los cabellos que tú decías, ya, oye, esto lo miden. Y sí, este, había factores allí como cuánto es el consumo de combustible de su casa al trabajo. Wow, ¿quién mide eso? O cuando usted llega a su cliente, ¿cuánto consumió gasolina? Entonces, ya voy. Y entonces con ese consumo había tablas que me permitían determinar cuál era la emisión de gases y eso tenía su efecto sobre el ambiente y era impresionante, una cosa impresionante. Empezamos a transitar ese mundo ahorita. De hecho, hay un área específica que se está encargando de evaluar todo esto, porque repito, son exigencias a nivel internacional y que tenemos que cumplir. Y bienvenido nuevamente al reto, ¿no? Algo nuevo que aprender. Preguntas, por favor. Profe, la pregunta que mi compañera había hecho era asociado a la tercerización, ¿verdad? Sobre los costos, que ella preguntó que a veces más que un beneficio puede ser contraproducente porque suele ser más costoso. Entonces ella hizo una pregunta sobre si en ese caso se buscaría alguien que cobrara más barato o etcétera, Ok, etcétera, etcétera. perfecto. Fíjense bien, anoche yo lo comentaba también en una pregunta que me hicieron. Yo decía lo siguiente, todo es una decisión gerencial. Eh, lo ideal es que yo cuando voy a un proceso de outsourcing me estoy quitando un dolor de cabeza dentro de mi empresa, se lo estoy entregando a un tercero y se lo estoy entregando en forma más económica, porque lo hace más económico que lo puedo hacer. Pero a veces la decisión puede ser estratégica y no me importa pagar algo más para enfocarme en mi negocio y no tener el dolor de cabeza de manejarlo. Me explico. Si para mi empresa el tema de la comercialización es un tema muy importante y a mí no me interesa para nada estar pendiente de un almacén, que si el montacarga funciona, que si no funciona, que si hay luz en el almacén, que si no hay luz, que el sistema informático del almacén funciona o no funciona, que si vino el obrero y no vino el obrero y que me llegó el sindicato, ahora tengo un sindicato dentro del almacén y no quiero saber nada de eso y ese costo mío en mi estructura es el 5% de mi factura y decido yo, voy a salir de esto, hago la evaluación y resulta ser que cualquier cosa que vea fuera en el mercado, en lo mínimo es que me vale 7%, yo digo no, pero yo prefiero pagar ese diferencial de 2% y no tener los problemas diarios que tengo con estos problemas. Y me enfoco en mi parte de comercialización. ¿Es válido? Sí, es válido y algunas empresas lo hacen y toman esa decisión. Pero el que más busca a empresas outsourcing que por lo menos sea mi costo o menos. Porque entonces en ese sentido, una relación de en un juego ganar-ganar, no me importa ceder la operación si me cuesta lo mismo o cuesta y me interesa más si cuesta menos, obviamente. ¿De acuerdo? Entonces, la decisión es de corte estratégico, más que todo, de qué es lo que estoy buscando en un proceso de tercerización en un momento determinado. Perfecto. Buena pregunta. ¿Alguna otra? Por favor. Con respecto a los estatutos y regulaciones, ¿de cuál nos podría hablar un poquito como al respecto para hacer de seguimiento? No entendí la pregunta, disculpa. Em, en estos procesos, ¿sabe que suelen haber regulaciones sobre los procesos, ya sea a nivel interno, que entonces otras empresas empezaron a copiar, o normativas regulatorias del país? Entonces, ¿nos puede hablar de alguna en concreto?
Pero la pregunta está muy genérica. ¿Te refieres al sector farmacéutico o a Venezuela como tal? Podría ser ahorita en el sector farmacéutico, sí. Ok. En el sector farmacéutico tenemos regulaciones por todos lados, ¿no? Recuerda que estamos hablando de salud humana, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablarte de dos que me tienen la cabeza ahorita en las últimas semanas dando vueltas. Pues estoy renovando permisología y es un rollo. Uno es el RESKIN, que es el registro de sustancias controladas, que regula todo lo que es la adquisición de elementos potenciales para la fabricación de drogas. ¿Ok? Entonces, eso sigue un proceso. Hay un organismo que depende del Ministerio de Minas, que se llama, de Energía, perdón, quise decir, de PDVSA, que se llama RESKIN, y que como órgano independiente actúa a través de la Policía Nacional Bolivariana o del el Cuerpo Técnico de Policía Judicial de la División de Drogas y hacen inspecciones en la empresa y hacen seguimiento a que tú cumplas los parámetros. Mm, a nivel mundial, por ejemplo, si yo voy a comprar una droga, eh, tiene que haber convenio entre los dos países de que se pueda adquirir y hay todo un seguimiento de permisologías, tanto en el país origen como en el país destino, en este caso Venezuela, organismos internacionales que se comunican y verifican que lo que estoy comprando va a llegar al otro destino, aunque usted no lo crea, para poder traer una materia prima. Y eso pasa entonces por saber a quién se la está vendiendo y cuál es el uso, y hay mucho seguimiento sobre eso para evitar justamente que se desvíen a la fabricación de drogas. Lo otro, por ejemplo, que afecta a esta comercialización es el DAES. El DAES es la División de Armas y Explosivos, porque hay materias primas que pueden ser utilizadas para la fabricación de explosivos. Aunque ustedes no lo crean, cloruro de sodio, sal. La sal está regulada porque se utiliza para la fabricación de bombas. Ustedes me dirán, bueno, pero yo voy a la farmacia, perdón, al supermercado de comprar sal, sí, pero el uso industrial está regulado. ¿Ok? El bicarbonato de sodio que se utiliza tanto en la cocina está regulado también. De hecho, hay negocios que no venden bicarbonato de sodio porque dice eso está regulado y me van a venir a regular y prefiero no hacerlo. Es más fácil conseguirlo tal vez en un negocio en el centro de la ciudad que conseguirlo en un supermercado grande. Son cosas que de alguna u otra forma regulan el mercado. Otras regulaciones, miren, el Instituto Nacional de Higiene, cuando hablaba de los registros sanitarios, es un ente regulador, eh, sobre todo si hay sustancias controladas nuevamente, pero todos los medicamentos están regulados por ellos. Pero además de eso, un regulador natural para todas las empresas, el CENIAT. Nosotros, prácticamente el CENIAT vive dentro de nosotros buscando cómo nos multa. Em, las alcaldías, miren, los bomberos, el Ministerio de Ambiente, las inspecciones del Ministerio de Ambiente para ver si tú estás contaminando o no el ambiente en un momento determinado. Nosotros tenemos plantas de tratamiento de agua justamente para evitar la contaminación del lago de Valencia. Somos una de las pocas empresas que lo tiene en funcionamiento. Em, bueno, te estoy diciendo así ahorita de las que me vinieron a la mente, pero la lista es larga, ¿ok? La lista es larga de empresas y gran parte del aparataje corporativo trabaja en justamente evitar sanciones o incumplimientos de la ley, de todas esas leyes que hay por allí, de todos esos institutos. Fíjense, yo antier estaba en un instituto nuevo que no lo conocía, el INSAI, lo conocía por otros elementos, pero no porque tuviera que relacionarme con ellos, que es el Instituto INSAI, Instituto Nacional de Salud Animal Integral. Y te dirán, bueno, ¿y por qué usted tiene que ir al INSAI si es salud animal? Bueno, porque hay una gaceta que dice que ciertas sustancias para su compra tienen que tener permisología del INSAI, y cuando te lees la gaceta, que tiene como 20 páginas, habla siempre de empresas veterinarias y de cosméticos, no habla del sector farmacéutico. Yo tuve que ir a pedir permiso a que me autorizaran a comprar una sustancia, pero yo no quería pedir permiso.
Yo quiero que me liberen de eso. Entonces, tuve que explicar que la sustancia que estaba comprando, que está regulada por el RESKIN, que es cloruro de potasio, el potasio sirve como elemento por el DAE, perdón, como elemento explosivo. Eh, yo tenía esa permisología, pero no quería otra permisología. Entonces, el uso del reactivo que estoy comprando justamente es para electrodos que utilizan los pHímetros con los cuales medimos, valga la redundancia, el pH de nuestros insumos. Pero lo utiliza el electrodo. Eso no va a producto, no va a producto terminado. Y fui a hablar allá y me dijeron, sí, no hay problema. Le otorgamos el permiso, haga una consulta porque su uso no es para el producto, no es lo que es el espíritu de la Gaceta, y con eso me quito una permisología. En el interín, para que vean cómo funciona Venezuela, ¿y qué se requiere para la consulta? Bueno, tiene que hacer esto otro, no sé qué, y pagar 55 euros. ¿Perdón? Sí, 55 euros a la tasa del Banco Central. Eso es un instituto de gobierno. Ok. Para que veas un poco el manejo. Créeme que el manejo es increíble. ¿Alguna otra pregunta? O no sé si te respondí adecuadamente, Andrea. Sí, muy bien, profe. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, yo Yo tengo una tenía, pregunta con, ay, disculpa, este, con respecto a la entrega, ¿usted quiere que además le enviemos como la grabación del Zoom? No, no, no es necesario. Lo que sí me colocan usualmente es que cuando hacen la captura de la pantalla, aparecen en el circulito las personas que estaban conectadas en el Zoom, ¿no? Y entonces por ahí yo veo que estaba el equipo trabajando en conjunto. O me ponen Ok. una en que esté el equipo conformado. Aquí es importante, por favor, no sean alcahuetas. Si no trabajé, no participé. Listo. ¿Ok? Profe, disculpe una pregunta. Con respecto a eso que ahorita le comentaron, nosotros lo que hicimos fue tomar una captura al final, pero no sale, o sea, tomamos en lo último que estamos todos conectados. Ujú. Pero al momento de estar jugando, mi compañero tomó la foto, fue de la pantalla donde salía el juego. Entonces No, no no, no hay salimos, no problema, me no hay importa. problema, no hay problema. Ok, chévere. No, eres, porque dije que no, ya lo hicimos, no puede ser. No, Pero ya, que frustré a Paola con el juego y sus capturas de pantalla para generarle más problemas. no, nosotros, nosotros ya lo tenemos, pero, o sea, no salimos como que durante la captura porque, bueno, para que se vea también más nítido, pues. Exacto, pero ya Eso. saben que para la próxima tienen que ir a la peluquería, ¿ok? Ok. ¿Algo más? Profe, profe, y el Adelante. ensayo, o sea, el ensayo no, o sea, tipo, la justificación del por qué las decisiones que tomamos, ¿quiere una al final o tipo una por cada captura? Lo pueden diseñar como ustedes quieran, es un informe técnico, pero sería bueno indicar por qué están tomando decisiones en un momento determinado. Más que para mí, es para ustedes, ¿ok? A mí lo que me interesa es el proceso formativo. Si se dieron cuenta, esta segunda actividad, no recuerdo ahorita si estaba aplicada para el retailer, perdón, para el retailer y el mayorista, no me recuerdo. ¿A quién se le aplicaba el Fabri- juego? para el Fabricante wholesaler, y distribuidor. Perdón, al distribuidor y sí, wholesaler, fabricante. el fabricante, ok. El primer juego y el segundo juego completan con toda la visión de la cadena de suministro, entonces ahí sí tengo que concluir sobre el juego uno y 2. En este momento me interesa la conclusión sobre el juego uno. ¿Qué fueron los elementos que tomé en cuenta? ¿Cómo manejé cada una de esas etapas y a qué resultados llegué? ¿Y por qué se explican esos resultados? ¿Ok? De eso se trata. La idea es que no hagamos las cosas en forma automática, sino que estemos pensando continuamente. Si tomamos las decisiones en grupo, ¿por qué yo dije pongamos 200 y el otro dijo pongamos 10 y el equipo finalmente puso 100? ¿Ok? Eso tuvo un raciocinio en su momento, no fue porque alguien dijo no, lo que diga Oswald. Entonces todo el mundo, no, Oswald dice tanto y tanto, tanto, tanto y lo ponemos. No, ¿de acuerdo? ¿Qué fue lo que los llevó a tomar esas decisiones en un momento determinado? ¿Sí? Profe, yo tengo una consulta, por lo menos, bueno, si mi grupo, bueno, que voy con Paola, si nosotros tenemos algunas de las fotos o sea, de la captura de pantalla o de fotos del televisor donde lo estamos realizando, ¿se pudieran subir algunas o tienen que ser estrictamente los 52 periodos?
Deberían ser las 52 semanas. ¿Y qué fue lo que hicieron ustedes? No, lo que pasa es que nosotros estábamos, o sea, nos fuimos a un laboratorio de la universidad y nos pusimos en el televisor, pero algunas fotos no las pudimos tomar. Entonces, bueno, ya quedará de nuestra parte realizarlo de nuevo y usar el mismo raciocinio, entonces. Es que lo que no me gusta, era justamente por eso estaban las instrucciones de hacer las capturas en cada etapa. Lo que no me gusta hacer el juego es que ya tienen una experiencia y eso no lo quiero. ¿Ok? Me interesa saber el resultado de, voy a decirlo y va a sonar feo, de la ignorancia de saber cómo es el juego. ¿Ok? No, Este, igual quedamos antes, profe, tranquilo. ujú. ¿Por qué? Porque Igual quedamos. no van a llegar a las mismas conclusiones y pueden empezar a manipular el juego y es lo que no quiero. ¿De acuerdo? Ok. Háganlo como lo presentaron y bueno, después vemos. Pero la idea es que no lo repitan otra vez, ¿ok? Viene la segunda aplicación, actores diferentes de la cadena y entonces después me van a concluir qué hay de diferencia entre uno y el otro. O, profe, lo que podemos hacer es que como tenemos la tabla, meter los mismos datos que fuimos poniendo, pero, No, ¿cómo no te va decir? a funcionar porque el juego cambia, ¿ok? No es el mismo juego siempre. Aunque repitas la misma decisión, el juego te va a cambiar. Sí, porque los pedidos salen de manera aleatoria, ¿no? Es correcto, Ok. ¿ok? No, no vas a tener el mismo resultado. Presenta lo que tengas, listo. No, veremos qué. Lo que sí me interesa es que tomaron los datos finales todos. Sí, Sí. nosotros Ok, hicimos captura de la última, cuando acabó el periodo 52, tomamos foto de lo último que sucedió y también agarramos de toda la tabla de resumen de todos los valores obtenidos durante los 52 periodos y de los tres gráficos. ok, perfecto. Por ahí nos vamos dando cuenta. Pero entonces sí hagan un mayor análisis, por favor, en cómo fueron las decisiones que fueron tomando en base a esas tablas que van viendo, ¿no? Porque ahí tiene la evolución tanto de los costos como de unidades de cada una de las semanas de las 56 semanas que jugaron. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Y bueno, también esos gráficos hay que hacerle como su análisis, ¿no? Aunque al final van ligados a esos valores. Entonces, la gráfica es solo Correcto. una manera de ver la tendencia, pero gráficamente, pues. Es correcto. ¿De acuerdo? Ok, está bien. Profe, yo tengo una consulta diferente. Es sobre los sistemas para la gestión de la cadena de suministro. ¿Cuáles serían los más usados actualmente? Sistema que hablas de software. Sí, sí, software como para la gestión. Mira, el reconocido mundialmente definitivamente es SAP, ¿no? Aunque SAP a mí particularmente tiene sus bemoles, pero es el sistema de gestión más utilizado en el mundo. Ahí no hay nada. Las grandes empresas en Venezuela aquí, todas tienen SAP. Eh, Sí. Eso sin chistear, ¿no? Ahora, por ejemplo, para la gestión de almacenes, te recomiendo métete en la página Mecalux. Lo voy a Ok. poner en el chat. Ya, déjame escribir, abrir aquí. Hay muchos en el mercado, pero si te revisas la página de Mecalux, vas a Ujú. tener una página web que te habla de software, de equipos de almacén, etcétera, etcétera, espectacular, ¿no? Eh, Ok. por decirte una del mercado. Hay otra que, si no me falla la memoria, creo que se escribe así. Eh, No. es Snap o Snaf, algo así es, no me acuerdo ahorita. Una de esas dos. Me gusta más Mecaluz, tiene material didáctico espectacular y básicamente porque tiene un centro en España y entonces la información es en español. En Stunau sí es en austríaca, creo que es la empresa. Aparece en inglés, pero también es una empresa muy fuerte en materiales y elementos de logísticos. Pero muchas veces te vas a encontrar con trajes hechos a la medida. Empresas que contrataron a programadores o empresas especializadas y hacen desarrollo en software espectaculares, pero trajes a la medida, ¿no? El que lo pagó Ok. le funciona a él y no le funciona más nada. Si hablamos a nivel mundial, SAP es una empresa que es súper probada, requete probada y más que te probada en todos los ambientes en el mundo. Pero es un software a veces pesado, complicado. A veces lo que tiene lo maneja en el mundo, pero Venezuela no sirve. Me explico.
Ujú. A nivel mundial, en un momento determinado, nos dijo Venezuela, nosotros no vamos a modificar el sistema porque ustedes tengan una moneda. ¿Se acuerdan cuando veíamos cifras de billones y trillones? Sí, Ok, bueno, Sam nos contestó a Venezuela y nos dijo, miren, ustedes son un caso único, nosotros no vamos a modificar nuestro software para que ustedes manejen su moneda. Casi nos puso a temblar todas las empresas en Venezuela, porque eso implicaba que nuestro sistema operativo, que hemos gastado claro. millones de dólares en el tiempo, de un día para otro no nos servía, porque la moneda era tan grande los valores que era inmanejable. Entonces, es un riesgo en un momento determinado, ¿no? No nos permitía facturar, no nos permitía... Y a nivel de Ajá. a nivel de desarrolladores aquí en Venezuela, ¿hay alguno así que usted conozca? No, en Venezuela no conozco porque normalmente son desarrolladores que vienen es de las empresas estas que te estoy dando aparte, ¿no? No, puede ser que Claro. haya una empresa por allí o que otra, pero que yo conozca, no. ¿Ok? Y aunque hay soluciones, ese no fue el nombre, hay soluciones empresariales pequeñas que sirven en un momento determinado, pero que no te van a manejar una cadena logística como tal. Eh, Exacto. Se me fue el nombre, hay una que nombro mucho por radio ahorita, se me fue el nombre. Pero nada, también depende del negocio tuyo, ¿no? Ahora, no esperes un software de empresa pequeña o mejor dicho, sí los hay, pero repito, más traje a la Ujú. medida, que te resuelva tu situación. Básicamente, tú determinas qué es lo que quieres y lo buscas. Te lo comento Claro. porque en una empresa que yo asesoro, me, me venían súper emocionados. Identificamos el software este, no sé qué broma, buenísimo. Nos hicieron una presentación, lo vamos a comprar y no sé qué broma. ¿Y cuánto costaba? $9,000, no sé qué. Ok, costo aceptable para una empresa pequeña. Aunque $9,000 en una empresa pequeña tiene un peso específico, ¿no? Y le dije, Ujú. préstame un momentico ¿qué tienes de él? Y cuando empiezo a leerlo, le hice en una rápida mirada así como 30 preguntas. El software hace esto, el software hace esto, el software hace esto y se las envía. Miren, chequéense con su comprador que el software maneja esto, ¿no? De lo que yo vi en la presentación de la empresa, ¿no? Surprise, no compraron el software. Las preguntas, claro, ellos ven una presentación gerencial espectacular y se enamoraron. Pero cuando tú vas al detalle técnico y empiezas a preguntar, mire, ¿y hace esto? No. ¿Y hace esto otro? No. Entonces, no me servía. ¿De acuerdo? Hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. ¿Algo más, chicuelos? Ok. No, gracias. Por el momento esa es mi duda. Perfecto. Amigos, no estamos usando el WhatsApp. Utilícenlo, pregunten, por favor. No lo usen para nada. Recuerden que hay una parte de puntuación en el WhatsApp que es parte de la nota. Creo que son 2 puntos. Aprovechenlo. ¿De acuerdo? Sobre todo a la gente de Per- administración que entiendo que les debe costar un poquito estos conceptos. Hagan las preguntas y aprovechen el espacio, por favor. ¿Sí? Un poquito bastante. Un poquito. Entonces, con más razón, pues. Yo no me lo voy a comer porque ustedes me pregunten. ¿De acuerdo? Hagan las preguntas. ¿Tienen la duda? No entienden lo que están haciendo los compañeros? Pregunten. Estamos abiertos para eso está, para ayudarles a entender. Perfecto. Sí, profe. Gracias, profe. Chévere. Una pregunta. ¿Ustedes tienen clase los sábados? Algunas veces los profesores virtuales nos mandan, pero depende de si nos ponemos de acuerdo o no. Ok, no, yo estaba pensando porque probablemente en un momento vaya para Caracas un sábado, entonces, bueno, obviamente sería para la gente que está en Caracas, encontrarnos face to face para hacer un conversatorio o hablar, qué sé yo, conocernos un poquito. Más porque viene Sería bueno. la época navideña y normalmente las chicas hacen allá que los chicos compran el pan de jamón, entonces compartir allí un momentito. No lo crean, todos los años yo hacía en diciembre y era impresionante. Entonces siempre la respuesta era la misma. Profesor, nunca habíamos hecho esto. Y eran estudiantes de 10º semestre. Este, créanme, viven en la universidad y no se ven las caras, o sea, o muy poco, se conocen poco, etcétera, etcétera, ¿no? Eso pasa.
A la estudiante Sí pasa. que se comunicó con mi hija y le dijo que yo les había mandado tareas psicológicas. Creo que no entendió el objetivo de las tareas que yo había mandado, ¿no? Me dio mucha risa cuando mi hija me dice, alguien me dijo tal cosa. Las asignaciones que yo puse la otra vez no eran de corte psicológico, de hecho salen, en su momento ni pensaba yo estudiar psicología, salen como elementos de ingeniería, en los cuales yo quería reforzar el concepto de lo que es la descripción de una actividad en grado pequeño, en grado grande, dependiendo de lo que yo quiera, o de conceptualizar que cuando tenemos un problema tenemos que desglosarlo, tenemos que verlo, tenemos que voltearlo. Ese es el sentido final de lo que yo estaba haciendo. Y el otro también es la escucha activa. Mandé a construir y nadie construyó. ¿Me explico? Y esos, ¿le puedo dar toda la característica psicológica? Sí, ahorita con el conocimiento que tengo, sí. Pero no era la intención de que estamos haciendo actividad psicológica. Yo estoy formando a mis estudiantes de ingeniería a que piensen más allá de la caja. Eso es lo que estaba haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, espero que se queden con ese conocimiento más que el profesor Carvajal les mandó a hacer tareas psicológicas. Si les hubiera mandado a hacer tareas psicológicas, créeme que les hubiera mandado un test de personalidad o algo que les sirviera para su desarrollo personal. Me hubiera enfocado en otro ámbito. ¿De acuerdo? De todas formas, lo digo siempre, a veces un estudiante me escribe por allí, completamente a la orden en el ambiente psicológico, este, cualquier necesidad que tengan o no, en un momento determinado. Dejo hasta aquí la transmisión, entonces, gracias por la asistencia.